Sobre el discurso de memoria y cuenta del presidente Nicolás Maduro, yo no voy a entrar en los dimes y diretes que han habido siempre después de un discurso de este estilo, que son constitucionales, de todos los presidentes que ha habido. Sobre si lo que el aumento de salario fue muy poquito, si fue mucho, si alcanza, si no alcanza, si es una burla. Eso es carnada para tontos. Pero hay cosas que lo definen a este discurso como histórico y no solo por lo bien hilado desde su punto de vista. Primero, fue muy duro con los Estados Unidos de América. Acusa al gobierno de ese país, no al presidente Biden, de intentar 4 veces asesinarlo con militares activos, con militares que viven en Colombia y con algunos civiles aquí en Venezuela. Eso es duro, pero además de eso, dice que esos 4 intentos fueron organizados por la CIA y por la DEA en Colombia, que tiene bases secretas. Bueno, eso es duro. De manera que aquí no va a haber embajada americana en mucho tiempo, ni en Washington va a haber una venezolana, salvo la payasada del interinato que sigue teniendo al señor Vecchio como mascarón de proa para los robos que hacen ellos ahora con una señora en Madrid. El otro punto es que fue político, fue un discurso muy duro con un sector de la oposición. De manera que no creo tampoco que haya habilitación ni para María Corina Machado, ni para Enrique Capriles, ni para Leopoldo López, ni tampoco para Julio Borges, e incluso algún otro que se escapa, que no está inhabilitado todavía, como el señor Guaidó. Eso no van. El que crea, bueno, está bien, que gaste su tiempo en lo que quiera. Yo creo en eso. Y el que no crea, bueno, que apueste. Yo le acepto las apuestas. El otro punto es que Venezuela queda desalineada, ahora sí definitivamente, del grupo de países que lidera Estados Unidos y Europa, cuya economía, por cierto, está en caída, en capa caída desde hace tiempo, y se empieza a alinear con Rusia, con China y con Irán. Países que nos aceptan. A Maduro no le queda otra posibilidad, pero no nos aceptan como socios principales. Piense que los BRICS, vuelve a decir Maduro que va a entrar, pero no entró esta vez. Entrará más adelante, entraremos más adelante a vender quién sabe qué. De hecho, puedo decir que en París se está comprando queso venezolano desde Venezuela y camarones en tiendas chinas. El que quiera entender, que entienda. Muchas gracias. Y saliéndonos de nuestra frontera, me llama la atención la profusión de internet que está copado en algunos sectores, de reportajes sobre la vida de los rockeros británicos de los años 60, 70 y 80. ¿Qué significa esto? Que hoy en día que no se venden discos. Y realmente no creo que le estén haciendo propaganda ni a Rolling Stone ni a menos a Beatles, que ya no existen. Bueno, cuando uno analiza el papel del Imperio Británico y cómo en América logró, con sus intelectuales y su potencia mediática, en una época en que había pocos medios, introducir la leyenda negra para despotricar de España, sin decir, por ejemplo, que el Imperio Británico comerciaba con esclavos, por ejemplo, o que no hicieron universidades ellos tampoco en sus territorios. Tenían otro punto de vista. Pero esta profusión de
propaganda, que no tiene ningún sentido hoy día, es porque es un signo, a mi modo de ver, de la decadencia del Imperio Británico y está salvando en un naufragio lo que más le interesa y lo que es más fuerte, lo mismo que los Estados Unidos de América, en el tema cultural. Puede ser que ya no sean grandes fabricantes de automóviles y de motocicletas y barcos. Claro. Estoy ahorita reproduciéndolo. Puede ser que ya no tengan colonias, que ya la Commonwealth es algo medio extraño, porque la reina o el rey ahora es monarca del Canadá, a ver si el Canadá les hace caso, pero sí son en materia cultural uno de los grandes polos del mundo. Todavía la música que se produce en Estados Unidos e incluso en Gran Bretaña, cualquiera la reconoce, incluso de la nueva. Si no, vean un puertorriqueño como Bad Bunny cantando medio en español, medio en inglés, pero en una música que no tiene nada que ver ni con la china, ni la hindú, ni siquiera la rusa. Buenas tardes. Y sobre el tema de la democracia, sistema de gobierno que, aún siendo el mejor dentro de todos malo, aparentemente a la juventud actual que está creciendo tanto en Europa, Estados Unidos, como en Venezuela y en muchas partes de América Latina, no les importa mucho. Incluso están empezando a verse opiniones muy parecidas a las que tenían los nazis en Alemania hace unos años. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está sucediendo eso? Bueno, en parte porque la democracia ha perdido el sentido que le dio el presidente Lincoln después de ganar aquella batalla y dar un discurso en Gettysburg. Y sobre todo la gran culpa en Estados Unidos, que es el gran país de la democracia, el AIPA, y lo voy a mencionar con el nombre en español, la sigla. AIPA es el lobby pro-Israel, del cual ya el presidente Eisenhower sospechaba y nunca quiso que el legislativo lo legalizara. No quería. ¿Qué es lo que sucede con AIPA? ¿Y qué tiene que ver esto con el acabose de la democracia? Bueno, muy simple. El mismo lobby por Israel dice que los 100, o creo que son más o menos, senadores de Estados Unidos, a todos los financian ellos. Y que el 98% de los diputados que ellos han financiado, y que son la inmensa mayoría, han ganado elecciones. Es decir, que el que AIPA no financie pierde la elección. Y se jactan de eso públicamente. Y yo le preguntaría lo mismo que se está empezando a preguntar el pueblo yanqui a sus gobiernos y a los que en otros lados, porque hay otros lobbies, allá es el israelita, pero aquí hay otros. Venezuela, como no, el promilitar, por ejemplo. Yo le preguntaría si Estados Unidos, permitiría un lobby prorruso que financiara a los senadores y a los diputados allá en Estados Unidos, o un lobby pro-iraní que financiara diputados y alcaldes. Eso acaba con la democracia del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y es muy peligroso porque frente a eso surge la violencia, surge el racismo y surge otra vez la Segunda Guerra Mundial. Ojo con el liderazgo americano, ojo con el liderazgo de nuestro país y de tantos lados donde hay lobbies que pervierten la democracia. Otro tema de esta semana ha sido la reunión de Davos, donde la verdad que ha sido una vitrina para expresar
el cretinismo mundial de gente muy rica. Ahí se vio una señora dando alaridos para prohibir la pesca, porque eso era un genocidio contra los peces. Y otro que se paró y les nombró la madre a todos los presentes, al presentador. Poco faltó para que agarrara el micrófono y los persiguiera, a darles golpes. Y sin embargo, el día siguiente, con un ojo morado, se presentó pidiendo disculpas. En el foro de Davos, la estrella fue el señor Milei, que la verdad por sus actitudes desaforadas cuando era candidato e incluso ahora parece loco. Sin embargo, allá leyó un discurso liberal con algunos errores, pero lo leyó. Es que se lo escribieron. Y sin embargo tampoco ese fue el mejor discurso de Milei allá. Lo mejor que hizo Milei, ¿saben qué fue? Hablar con la delegación británica sobre las Islas Malvinas. Aún a sabiendas, debe saberlo Milei, que no se la van a devolver a Argentina. Y entonces ahí podrían, no sé, llegar a un acuerdo, alquilarla, porque como ha cambiado tanto el siglo, yo dudo que los argentinos pretendan hoy en día tener unas islas de su propiedad como si fueran una gran potencia, cuando la economía de estos gobiernos últimos ha hundido ese país hasta límites increíbles. Bueno, eso fue lo mejor de Milei, hablar sobre las Malvinas con los británicos. Muchas gracias. Sobre los migrantes en Estados Unidos, sobre todo venezolanos que están entrando muchísimo, y algunos hasta ya en Miami capturaron a un miembro del tren de Aragua. Yo no le deseo nada malo a un compatriota, pero esos se están buscando que los americanos le den pena de muerte o prisión perpetua. ¿Se cree que está jugando aquí? Como aquí, que compra al fiscal, asusta al juez. No. Bueno, aparte de eso, Estados Unidos, yo no soy pro-yanqui, soy venezolano, sobre todo, pero veo que Estados Unidos tiene que cuidarse. Ahí sí no hay discusión. Ese no es como el caso de Israel, que la reacción frente a Hamás en el genocidio a los palestinos, eso no puede ser. Pero lo que sí puede ser es que Estados Unidos está harto de gastar tanto dinero en una gente que no le va a aportar mucho a ese país. La ciudad de Nueva York acaba de aprobársele para ello de ayuda federal $900 millones al año para los migrantes. Se dice fácil, pero son casi $3 millones diarios. Y la ayuda es hotel, comida, qué sé yo. Porque tampoco es que llegan con muchas ganas de trabajar. Bueno, eso hay que tomarlo en cuenta los venezolanos cuando nos empiecen a tratar mal, porque tenemos que responder, decir, mire, no todos somos iguales. Muchas gracias. Y terminando este periplo semanal sobre la madre patria España, hay unos datos que son terribles, porque los españoles se quejan de la deuda que tiene España y que sigue subiendo, y Bruselas se las está frenando como puede. Pero es que el tamaño de la deuda española es nada. Por ejemplo, y pongo este dato que es interesante para manejarlo. Todo el Producto Territorial Bruto de España, es decir, todo lo que producen dentro de España españoles y extranjeros que estén ahí trabajando, es un poco menor que los intereses de la deuda de los Estados Unidos, que por estar gastando y gastando y gastando, sobre todo en la guerra de Ucrania, están creando una inflación en Yanquilandia que ya hace muy difícil la vida
que el sueño americano, por supuesto, lo ha acabado hace tiempo. Pero imagínense eso, todo lo que en un año producen los españoles son los intereses. Con razón que Estados Unidos está viendo cómo se quitan una serie de gastos, mandándole, por cierto, a España, que ya han llegado los primeros venezolanos que no quisieron o los iban a deportar en Estados Unidos y aceptaron irse a España en una cantidad X y ya han llegado, ya han ido llegando. Bueno, eso es lo que se trata de la geopolítica mundial. Buenas tardes.